Hola a todos, en un vídeo anterior hemos visto el desescarche. Vamos a recordar de forma rápida para seguir avanzando y centrarnos sobre todo en este temporizador, en este decalaje, este KT4, que es un temporizador antigoteo para el evaporador. Entonces vamos a recordar rápidamente el proceso del inicio del desescarche. Siempre y cuando mi programador diga que se tiene que iniciar el desescarche, se cerraría la P, o bien si lo hago de forma forzada, que ya veremos aquí una mejora, por un problema que explicaremos posteriormente. Siempre y cuando la P, el programador y este contacto asociado P se cierre, y siempre y cuando tenga escarcha, se van a activar el KA4 directamente. Este KA4 me va a hacer que abra e inicie el proceso de arrastre al vacío. En este caso, el de arrastre al vacío. Y me parará la instalación por pan down o arrastre al vacío, tal y como os hemos explicado en vídeos anteriores. Una vez que haya parado, el KM1, que estaba como estaba en funcionamiento la instalación, el KM1 que estaba abierto cerrará y ya iniciará con mi grupo de resistencias. Bueno, ese es el proceso normal. ¿Cuándo pararía? Ya hemos iniciado el desescarche. ¿Cuándo pararía? Cuando el temperatura final de desescarche abra porque ya no detecta escarcha. Normalmente se programa a unos 5 grados de temperatura. A cero ya no tendría que haber escarcha, pero siempre dejamos un poco más, al fin y al cabo como si fuesen 7, 8 o 10, porque como estamos aportando calor, en el momento en el que yo no tenga escarcha y mi grupo de resistencia está aportando calor, esta temperatura va a variar muy rápidamente, tanto si lo ponemos a 5 como si lo ponemos a 8. ¿Y por qué no se programa a 0 grados? Porque es posible que a 0 grados, en la zona donde esté instalada la sonda del termostato final de ese escarche, pues a lo mejor ahí no hay escarcha, pero en el resto sí. Entonces siempre interesa ponerlo un poco superior, porque en el caso que no haya escarcha, la temperatura va a subir muy rápido. Bueno, pues siempre y cuando detecte que no haya temperatura o que no haya escarcha, abrirá, y una vez que abra, me abre a una bobina un K3, que es un relé para hacer solo un desescarche por ciclo, y ya puede estar el programador cerrado, que aunque el sistema arranque y baje la temperatura lo suficiente para que el termostato final de desescarche vuelva a cerrar sus contactos, no arrancaría hasta que vuelva a reiniciarse el K3, que va a pasar cuando el contacto P abra. ¿Cuándo el contacto P va a abrir? Cuando el programador ya diga, ya ha terminado, esos 30 minutos que habíamos programado ya han terminado. Entonces se programa y se abre el programador y se reinicia de nuevo el ciclo. Bueno, pues vamos a centrarnos en la segunda parte, que es este KT4. Este KT4, ¿cómo funciona? Pues es un temporizador que sirve para el goteo. ¿Por qué para el goteo? Una vez que hemos terminado el desescarche, si nosotros directamente, nada más terminar el desescarche, arrancamos la instalación y sobre todo arrancamos el KM2, que es el ventilador del evaporador, si os fijáis, está puesta, una de las condiciones es el KT4, que va directamente vinculada al KM2, que es el contactor del ventilador del evaporador. Directamente si arrancamos, todas esas gotas nos salpicarían a nosotros. Si estuviésemos en el interior de la cámara, salpicarían el producto. Aparentemente podemos pensar que dice, bueno, pues son 4 gotas, claro, pero si es un evaporador muy grande y que tenía mucha escarcha, va a haber muchas gotas en el evaporador, entonces el baño sería importante. De todas formas, no tenemos por qué desperdiciar ni una sola gota y ni tirar ninguna gota al producto, ni llenar nuestra instalación de humedad innecesariamente. Por lo tanto, vamos a hacer un sistema para que todas esas gotas no sean expulsadas a través del ventilador del evaporador hacia nuestra cámara, producto o incluso cualquier operario que esté en el interior. Vale, ¿de qué se trata? Pues tenemos que hacer dos actuaciones. La primera es, una vez que ha terminado el desescarche, bien por el programador o bien por el termostato final de desescarche, este KT4 es un temporizado a la desconexión, que este símbolo pone a la conexión, es a la desconexión. Como es un temporizado a la desconexión, lo que va a hacer es que una vez que termine el proceso, una vez finalizado, no va a hacer que arranque el evaporador hasta pasado un tiempo. Este temporizado es a la desconexión porque lo que a nosotros nos interesa es que una vez que termine, una vez que se desenergice, pasado un tiempo, actúe.
Es decir, un temporizador de desconexión lo que hace es que en cuanto se energiza, inmediatamente abre, por tanto, el ventilador del evaporador se pararía. Y aquí da igual, porque esto también cambia de estado, pero estaría parado porque el K4 ya está abierto. Por lo tanto, cambiarían de estado inmediatamente en el mismo momento en el cual se energice. Y una vez que ha terminado el desescarche, lo que van a estar durante un tiempo, por ejemplo, 7, 8, 10 minutos, parados. Entonces, por eso necesitamos un temporizador a la desconexión. Su símbolo es pues, todo negro y efectivamente aquí el símbolo está correctamente. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues, ¿sobre qué actúa? Una vez que ya este programador abra o bien el termostato final de desescarche diga que ya no necesitamos realizar más desescarche, abriría. En el momento en que abra, este temporizador a la desconexión empieza a contar. Un temporizador a la desconexión, algo de lo más conocido es como el monitoreo de una escalera, de un edificio, que una vez que pulsas, inmediatamente cambian los contactos, se encenderían la luz, y una vez que sueltas, empieza a temporizar hasta que pasa el tiempo programado, ya volverían al estado de reposo. Entonces, en este caso está energizado, cambian de estado de reposo, están activos, el cerrado se abre, el abierto se cierra, y una vez que termine el desescarche, se quedan exactamente igual, pero empieza a temporizar durante ese tiempo. Vamos a pensar que son 8 minutos. Bueno, durante este tiempo, ¿qué vamos a conseguir? Pues por un lado, como esto va a estar abierto, aunque se inicie el proceso, ahora vamos a centrarnos en la otra parte, pero al estar abierto la línea que va directamente al ventilador del evaporador, no se van a poner en marcha el ventilador. Por lo tanto, si tiene gotas, ese ventilador no las va a expulsar para afuera durante el tiempo determinado que le hayamos puesto. Esto es esta línea. ¿Y el otro KT4 a qué línea afecta? Aquí. ¿Esto por qué está puesto? Para que en el caso que haya gotas, ya hemos dicho que el ventilador no las va a expulsar, pero me interesa que se congelen lo antes posible. Dice, bueno, entonces van a formar escarcha. Bueno, es un pequeño daño colateral, estamos hablando de gotas sueltas, no se va a hacer una escarcha densa. Pero es que el peor daño es que esa escarcha no se congele, hayamos puesto poco tiempo para temporizar y se expulsa nuestro producto. Por lo tanto, tenemos que evitar que esas gotas salgan del exterior del evaporador, que vayan a su bandeja de recogido de goteo y de desagüe, y ya por las líneas de desagüe ya que se vaya al exterior. Entonces, este otro contacto, ¿qué es lo que te hace? Te fuerza a que, aunque, que por un lado no es lo normal, aunque no demande temperatura, es decir, lo normal es que pasado ya todo este tiempo de secarse, se ha estado 20 minutos parada la cámara, lo normal es que esté con demanda de temperatura. En el caso que no, por cualquier motivo, se haya mantenido bastante bien cerrado o hay una temperatura exterior que no hay filtraciones de calor a través de los cerramientos de lo que es la nave, o en este caso de la cámara que está aislada, entonces en el caso que no se demande temperatura, cosa que es rara, bueno, no pasa nada, yo lo fuerzo. Por lo tanto, por un lado va a estar el ventilador del evaporador parado, no me va a expulsar las gotas y además voy a forzar mínimo durante el tiempo que yo lo tengo puesto para ese decalaje, una vez que termine el desescarche, voy a forzar que la instalación arranque, porque estoy poniendo en paralelo, o como siempre, elementos en paralelo, elementos de activación, como si demandase temperatura, y va a hacer el funcionamiento normal ya explicado en anteriores vídeos. Bueno, entonces, en resumen, para centrarnos en este KT4, ¿qué es lo que se haría? Una vez que ha terminado el desescarche, inicia, porque por ejemplo al final del desescarche abre, esto empieza a temporizar, el temporizador empieza a temporizar, pero aquí ya ha abierto, como aquí se ha abierto esta línea, por lo tanto ya no aporto calor, el KM3, el grupo de resistencias, el contactor de las resistencias está cerrado, pero además el K4 que lo tenía abierto vuelve a su estado de reposo, por lo tanto iniciaría un ciclo normal, es decir, se alimenta el K2, con el K2 se alimenta la electroválvula, abre la electroválvula, pasa fluido refrigerante, aumenta la presión, al aumentar la presión cerraría este contacto y ya arrancaría, nuestro compresor estaría puesto. Vale, en un vídeo posterior vamos a analizar cómo se fuerza ese desescarche y alguna mejora que podríamos hacer sobre ese elemento. Muchas gracias por vuestra atención.